Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Bueno, ya he podido probar la próxima expansión, estoy grabando esto inmediatamente después de 8 horas de streaming, así es que os dejo aquí la intro para los de YouTube. Y como suele ser habitual en todas las expansiones, siempre una semana antes, bueno, esta vez 2 por el tema de la taberna esta especial. 2 semanas antes de la expansión hay un evento solo para streamers en el que jugamos con cuentas que nos proporciona Blizzard. Yo no tengo esto, no tengo todas las diamantes distintivas. En el que podemos jugar con otros creadores de contenido con todas las cartas desbloqueadas, ¿no? De hecho, una de las normas es que todos los mazos mínimo deben de llevar 10 cartas nuevas. Pero vamos, la gracia es probar lo nuevo, básicamente. Y, por supuesto, pues he probado todas las posibles naves espaciales posibles. Me ha sorprendido mucho el tema de naves espaciales, es mucho mejor de lo que esperaba y sobre todo es muchísimo más gratificante y divertido de lo que podáis imaginar. Eso es cuestión de verlo en partida, pero vamos, lo explico una vez más para quien no lo conozca, no lo sepa o no lo entienda. Nave, la próxima expansión es la Gran Oscuridad del Más Allá, sale el 5 de noviembre, podemos jugarla de acceso anticipado el 29 de octubre en la pelea de taberna, solo los sobres que consigamos de las precompras y de los eventos de drops, y una de las mecánicas es naves, ¿vale? Hay varias clases, 6 clases en total, que tienen su propia nave espacial de clase y algunas piezas de nave de clase. Y además una carta que se beneficia de que estés construyendo una nave. La nave es un esbirro, que es este, que está en letargo y que se aparece en mesa en letargo una vez que un esbirro con pieza de nave se muera. Hay muchísimos esbirros con pieza de nave. Por ejemplo, este es un 3-2 con robo de vida. Luego tenemos este, muy simple, un 3-4 con provocar y último aliento 6 de armadura. Otro también muy simplón, este que es 3-2 con escudo divino. Y cuando todas estas piezas de nave mueren, se añaden a tu nave espacial. Entonces se van acumulando muchas estadísticas y muchos efectos. Que además los efectos normalmente tienen cierta sinergia con la clase con la que estás jugando. Entonces, básicamente, Brujo, pues tiene que ser la nave de robo de vida, muy nave basada en la Legión Ardiente, y además uno de sus módulos de clase es este, que magia súbita, el ataque de este minion y luego de la nave, claro, que es lo tocho, hace daño de valor de ataque a 2 esbirros enemigos. Entonces esto lo combas con el robo de vida, con una nave gigante, metes 2 pedazos proyectiles. Cuando sacan la nave a 2 bichos del oponente con robo de vida. Muy tocho eso. Y aparte, todo esto de las naves espaciales tiene sinergia con el Exodar, legendaria que te lanza automáticamente la nave. Porque la nave normalmente, si la quieres jugar, tienes que gastar 5 cristales de maná para lanzarla. ¿Lo ves? Lo ponía por aquí. Pero es mejor intentar hacerlo con el Exodar porque es por 8, el 6-10, te saca la nave, o sea, por 3 más, simplemente estas estadísticas y además un efecto bonus, que el efecto bonus son muy interesantes. La vida de la nave la ganas de armadura por 2, el ataque de la nave lo haces como proyectiles al oponente, como hasta los o las piezas que tenía la nave te las da a la mano por 1 de mana, con lo cual puedes volver a construir la nave entera otra vez, porque no hay límite a las naves que puedes construir, ¿vale? Y bueno, todas las opciones son interesantes, hay diferentes momentos de la partida, que si necesitas supervivencia, que si necesitas atraco, que si necesitas value. Me ha sorprendido un montón, gente, lo he disfrutado un montón esto, o sea, no sé cómo ya más describirlo. Luego, cartas de la nueva expansión, también me he añadido cosas de brujo, que no está mal mezclarlo, pero probablemente no sea lo mejor. Llevamos esto que es uno de los arquetipos de brujo, que es demonios que no estén en tu mazo inicial, demonios que sean creados por otras cartas, pues cuestan 1 menos durante toda la partida. ¿Juegas 2 copias de esta? Muy bien. Aparte, este hechizo de sombras te genera también demonios que cuestan 2 menos de base, pues otros 2 menos o 1 menos por cada uno de estos que hayas jugado. Y luego, el demonio supremo de invocar otros demonios es Kil'jaeden. Kil'jaeden, que ya lo veréis en una partida, pero vamos, el mazo se sustituye por la Legión Ardiente. No hay fatiga y cada turno el mazo es +2/+2. Y el mazo lo que tiene son demonios aleatorios. Lo que pasa es que se van acumulando el tema de que van aumentando de estadísticas y es una absoluta pasada. Bastante bestia. Aparte todas las clases, pues eso, un hechizo si estás construyendo una nave. En el caso de brujo es doble 6-6, que no es que sea gran cosa, pero bueno.
¿Y qué más? ¿Qué más? Pues ya cartas que ya conocemos. Agujero negro, muy tocho. Destruye todos los esbirros excepto los demonios. Va bastante bien contra muchos enfrentamientos de estadísticas grandes, sobre todo ahora que hay muchas naves espaciales, al menos en este evento. Y diría que ya, sí. Ah, sí, y Cara, la legendaria de sombras, que roba 2 de salud a un enemigo aleatorio. Y los hechizos de sombra hacen que el efecto de magia súbita no se acabe, por lo que en un mismo combo puedes lanzar esto y múltiples hechizos de sombras. El combo más típico es justamente con el rayo abductor, ¿no? En turno 9 tiras esto múltiples veces, muy bien. Aún así puede combar con estudios demoníacos, que además genera otro demonio aleatorio sinergia con este, con forma monstruosa, que además esto tiene sinergia con el módulo de propulsores este, porque le darías 3 de ataque extra y entonces esto pega 2 proyectiles de 5. Y es un hechizo barato para activarte luego la nave también la magia súbita. En fin, diferentes opciones. La verdad es que le eché una horita a crear mazos en este evento y me siento muy orgulloso del crafteo de decks. Creo que lo hice bastante bien, la verdad. Bastante buen buildeo. Así es que en la descripción del vídeo dejaré los códigos. Lógicamente, hasta que no salga la expansión, pues no funcionarán, ¿vale? Así es que nada, eso es todo. Recordar que son partidas de Twitch, ¿vale? Aún así están editadas. Y espero que disfrutéis de las partiditas. Bueno, gente, vamos al lío. Brujo nave espacial. A ver la lista, que la vea. Coste 1. El de descontar dragón. El de descontar demonios. Esto no creo que me lo quiera quedar de manera inicial, ¿no? De descontar demonios y todo eso. Tiene mejor pinta. Y esta curva me pone nervioso. Cure en esto. Ojo, se viene. Se viene. Estoy contra un pala. Imagino que pala tratados. Se ha quedado toda la mano inicial. No sé qué pensar. For the King. No sé qué creador de contenido es, sinceramente. Y si juego esto tiempo y se prospera, pues me clavo esto. Mira la monedita nueva. Qué chula. Vale, Cure se muere ya. Juego esto mejor. Es que esto tiene magia súbita. Vale, esto sí que está más aceptable. Aunque tampoco es que sea lo ideal, pero bueno, ya no duele tanto. Esto en esto. Y vamos montando la nave espacial. Se viene, ¿eh? Todos los cositos distintivos se me hace raro. Efecto dominó está bien, pero no creo que sea lo suyo ahora. Metemos el de escudo divino, que es de los pocos que solo llevo una copia. La idea es que no quieres jugar los dos, sino que con la primera nave, claro. Si montan dos naves, pues no sobran. Anda. La animación de los tratados es la misma. Se ha puesto el dorso dorado, que es el dorso de los jugadores que llegan a competiciones tochas. Y la nave. Se está montando, gente. Qué tocho. Hace toda la ilusión. Vale, esto se va a morir, pero bueno, me da armadura. Y esto es 6 de armadura de último aliento más el provocar. Podría sacar la nave ya a la vuelta, pero evidentemente no quiero. Todas las naves tienen su versión distintiva. Imagino que la versión distintiva sale si la primera pieza que muere es distintiva. Supongo que es eso. Se incorpora y se ve aquí las estadísticas totales. Chulísimo. Yes. Esto puedo activarlo con esto, pero no es muy allá. Esto tiene muy buena sinergia con el spell de 1, la forma monstruosa. Que la forma monstruosa también va bien para con este, aunque no es lo suyo. Esto está un poco forzado, la verdad. La cara esta. Cara como una de las protagonistas de Detroit Become Human. Me acabo de acordar, juegazo. Esto ocupa espacio en mesa, por supuesto. Y sí lo puede eliminar Reno Jackson, ¿eh? Sí que lo puede eliminar Reno Jackson. Y ya ha descontado 3 cristales de 2 tratados. Así es que el tratado de 3 de maná de robar 2 esbirros se activa su efecto secundario, que es dar +2/+1 a dichos esbirros. Vale, a ver. Opciones. No me ha pegado Face. No entiendo por qué se le ha ido el turno, supongo. Esto me descubre demonios, pero no he jugado ninguno de los dos que se benefician de ser descubiertos. Esto y esto me resulta un poco feo, pero quizá es lo que debo hacer.
No sé. Aquí es que no quiero perder por codicia. Ah, no, estos dos. Sí, vale, esto es magia súbita. Es otra pieza de nave y tiro esto ya. Cutre, ¿no? Esto se bufa. Vale. ¿Y este? Este está bien, ¿no? Como área. Más mesa. Tiene sentido, ¿no? Vamos a piquearlo. Y esto pega 2, ¿no? Vale. ¿Son enemigos? Son esbirros. Esbirros, vale. Esto solo es esbirro. Ok. Y es el ataque de esto. Por lo que... cuando montemos la nave, lo suyo sería lanzar un proyectil. La verdad es que ahora mismo... no parece demasiado entusiasmante. Ya veremos. Es mi primera nave, ¿vale? Vale, mi rival se lo está planteando mucho. No sé. ¿Cómo que 7 de mana? Ah, es el equivalente si me lo devolviesen a la mano. Y esto te ayuda a que los tratados bajen 2 de mana temporalmente. Quizás la versión que viene ya hecha. O sea, vienen recetas hechas y quizás este jugador le esté jugando eso. Vale, esto es parte de lo que yo buscaba. Esto ahora mismo no se activa, pero es un poco desperdicio hacer esto. Este es interesante. Esto con más mana es lo mejor, sin duda. Esto con esto va a estar brutal más adelante. Estos dos está bien, ¿no? Venga. Disfruta de tu planeta mientras puedas. Disfruta de tu planeta mientras puedas. Me encanta. Bueno, a mí me dan una frase que me gusta y yo ya soy feliz. Disfruta de tu planeta mientras puedas. Disfruta de... Entra en bucle, gente, entra en bucle. Es que me da... En mi cerebro se activa algo que solo se activó. La última vez que se activó fue con la de la robotito de teléfono. Bip, bip, bop, bip, bip, bop, bip. Y ese es el de valor infinito. Pero la idea es que esto es solo una vez por turno. Entonces, claro, es inmune a silencio, pero no es tan abusivo para tradear 100 veces como eran los libritos, ¿no? Vale. Aquí puedo hacer ya la solista. Gente, esa carta tiene un instinto homicida muy fuerte. A ver, ¿esto me renta? 2 minions, 8 daños. Quizá debería lanzar la nave ya. ¿Qué opináis? Yo opino que sí, ¿eh? Y mato esto. Yo creo que sí. 5, 6. Hay que lanzar la nave, chavales. Este bicho me mata. ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué es esto? ¿Por qué me ponen esto? No entiendo. ¿Es que solo puedo elegir uno? ¡Dios! ¿Qué ha sido eso? ¡Pium, pium! 8 y 8. ¡Dios! ¡Qué chulada! Esto es último aliento de armadura, ¿no? Y pedazo bicho, por cierto, se me queda aquí en mesa. Provocar escudo divino, ¿vale? ¡Dios! Bien. Vale, esto en un turno impar es mejor. Pero bueno, cuando entre cómodo, que pues probablemente sea la vuelta. Y tenemos esto, ¿eh? Esto viene muy bien para con este. A ver qué tal. ¿Ahora qué? Mi nave espacial. Seguimos teniendo pepinotes. Ve, aquí lo dice el nombre completo. La gran oscuridad del más allá. No es como el nombre en español, que es que como es demasiado largo, no lo ponen. Mira, esto comiéndose a este es brutal, ¿no? Porque el escudo divino se lo pasa por el forro. Entonces es brutal. 3, 4, 5, 6, 7. Sí, ¿no? Puedo hacer 2 copias de esto. Esto queda protegido por este. El problema es que tengo muy pocos hechizos de sombras con este mazo, ¿no? Pero bueno, igualmente con unas pocas activaciones puede que esté bien de todos modos. Bufa de nuevo, vale.
Aquí que efecto dominó tiene su aquel. Efecto dominó está bastante bien ahora mismo. Y mira, esto también comba con cure. Con cara. No sé ni cómo se dice. 3, 4, 5. Tras de evalúe. Esto está muy bien, ¿eh? Yo creo que hacer efecto dominó, sí. Esto tiene magia súbita y me encaja perfectamente. ¿Cómo es el orden? Seguramente Rente sí. Y en cuanto se muera, lanza una nueva espacial, ¿eh? Punk, punk, punk. ¿A los chiquitos? Bueno, da igual. Diría que está bien, ¿no? O sea, no iba a ser mucho más óptimo. Es verdad que no me dejo esto jugado, pero bueno, me dejo este jugado, que está bien. Esto tiene sinergia con esto también, por cierto. Es uno de los motivos por el cual lo llevo. Porque le da ataque, entonces esto metería 5. O con la nave también funciona. Podría haberle pegado cabeza, pero no sé, el trade ahí limpio me gustaba bastante. Esto ya sí que tiene combo supremo, por el hecho de que es turno impar. Ya más en un turno. ¡Ah, miedo! Eso lo había pensado. Es verdad, no me acordaba de añadirla después. Claro, porque si cuestan 0, pues ya ves, efectivamente. Bueno. A ver, tengo Ciliax. Y tengo Sargeras. Ciliax aquí, supongo que está bien. Sargeras es mucho más botón de emergencia aún. Espérate, ¿me puedo comer esto? No, ¿verdad? Ni de coña. Serían... 6. 6, no, ¿qué va? Hago Sargeras igual y dejo el portal ya. Tiene sentido, ¿no? Sargeritas. O para algo más peligroso incluso mejor Sargeras. Probablemente sí. Trepidante. Punk. Punk. Pipo, pepe. Vale, me está gustando cómo he buildeado el deck. Tiene sentido, creo. Lo que pasa es que en early estará pocho, probablemente, contra mazos reales, ¿no? Pero bueno, en este evento estoy deseando hacer esto. Bueno, que esto ahora mismo funciona muy bien con esto también y esto, ya veremos. Puedo hacer este también, de hecho, sí. Además, un minion de los que pueda pegar y lo aprovecho mejor. Mi pregunta es, que imagino que la respuesta es que sí, es que cuando esto se muere, pese a que esté la nave otra en mesa, igualmente se montan una nueva nave. Estoy casi seguro, ¿no? Y cuando pincho la nave se ven los diferentes módulos que habían. Qué guay, ¿no? Entonces no se puede acumular varias veces el mismo. Hostia, Belen. Pero Belen es... Madre mía, aquí le tiro Sargeras y le humillo, ¿eh? Y aún así, no estoy seguro de que sea lo mejor. 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, yo creo que está bien tirar aquí por cara. Y mira, si sale mal me da igual. Me la juego, me apetece, ¿vale? Chupo 2 de vida. Y como es sombra, no se pierde. ¡Hola! ¡Cero! ¿Por qué cuesta 0? Ah, porque esto cuesta 2 menos de base. Ok. Chupo 2 de vida. Mira, al Belen ya le chupa 2 de vida. Bro, esto es genial, ¿no? Belen, ¿qué te pasa? ¿Te estás muriendo? ¿Y tu profecía? Esta no la viste, ¿eh? Anda. Mara, miau, 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 miau. Hostia, ¿y aquí qué va a pasar? El profeta Belen. Grito de batalla, más descuento. Y ya está. O sea, era el único demonio, era el único Draenei que le quedaban. Belen a mí en tratados, cuando lo he estado buildeando, no me ha encajado, pero bueno. Es literalmente la primera partida del evento, así es que... Y esto sigue, ¿eh? Pillo más hechizos sagrados. Bueno, es un 3-10 a todo esto. Y estos, pues, se descuentan con esto. Irel le vendría muy bien, sí, el último aliento. Era lo suyo. Pipare piro pam.
Titote, titotam. Sí, yo creo que está bien intentar aguantar esto para botón de emergencia. Esto no quitaría la nave en letargo. Amitus. Supongo que es bajar stats. Dejad de luchar de una vez. Claro, darle estadística a Amitus está tochísimo. Voy a tener que hacer sarjeras solo por Amitus. Tiene toda la pinta, ¿no? Bro, 10, 15, 10, 17. Está Amitus, hola. Y ya empieza la movida de los tratados a las manos. Eso que titeaba tanto la gente. No, tarde. Ya no tengo nave. Pues... esto la verdad es que no me viene bien jugarlo. A ver, podría, pero no estoy nada convencido de que sea lo suyo. ¡Am, am, 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 am! Escapatoria. Quizá debería haber jugado este para proteger sarjeras, puede ser. Pipore piropam. Por cierto, Full Lore, otro planeta que quemar en la expansión cósmica. ¿Eso qué le da? ¿Le da a Belen? Si no, es Belen, ¿verdad? Amitus ya no está, correcto. Tía, pues la Amitus no la he puesto yo en mi pala tratado y claro, bufada es increíble. No puedo leerlos. ¿Ha jugado eso? ¿Esa era la última? No, vale, lo está jugando por el grito de batalla por el tema del Belen, ¿no? Necesita magia súbita ahora. Tiro tetim. Tiro, tori, tiro, tito. Esto es un poco pocho, ¿no? Pero supongo que por el tema de los descuentos al final con este tal, no sé. Al fin y al cabo, aunque sean demonios aleatorios, si están muy descontados. Y esto no duele mucho jugarlo. Ah, mira, los embestires. ¿No me mata sarjeras? No puede, perfecto. Oye, la nave no ha salido. ¿Es que solo una nave por partida al final, de verdad? ¿Es solo una nave de verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? No ha salido nave, ¿verdad? ¿Es solo una por partida? ¡Ah! Porque... oh, me caga encima con el sarjeras. Me acabo de dar cuenta. Tenía que haberlo estampado la pieza de naves por eso. Qué cacota por mi parte. Ñam, ñam, ñam. Vale, a ver. Esto tradea bien. Esto... uf, durillo esto ahora mismo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Corazón de la Legión. Me falta mucho para hacer crecer esa nave de nuevo. A ver qué me dan aquí. Otra de estas. Hechizo de fuego random. Venga, hechizo de fuego random, gente, se viene. Madre mía, es carísimo, de todos modos. Disfruta de tu planeta mientras puedas. Disfruta de tu planeta mientras puedas. Tengo miedo de... ¿me muero, gente? ¿Qué pensáis? Hostia, y ahora me sale solo un town. No, si me voy a morir, ya veré. Me hace OTK. Tiene varios tratados de la movida esta, ¿eh? Tiene varios tratados movidas. No, si... tú espérate que palmo aún. Papi pom. Muy decepcionado con esto. Es muy caro, es muy malo. A ver, antiagro supongo que es decente. Nah, ni eso, ¿no? Tengo miedo de morirme, gente. Insisto. 33 de armadura. Debería estar bien, ¿no? Si me queda uno, entonces esto sirve. Si me deja uno de vida. Esto ahora mismo va a estar brutal porque salen con provocar los 266. O sea, o me matas o te pones a limpiar mesa, amigo. A ver... claro, que eso le ayuda a limpiar y que me pueda matar Face. 33 daños. Son muchos daños. No, 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 no. Vale, ese tradea, ¿no? Sí. Ese es solo para tradear, perfecto. Lo único que se queda esto en mesa, ¿sabes?
Ah, bueno, 12. Se está quedando sin carta, ¿eh? Virgen Santa, que mesa. A ver, la pava esta ahora funciona muy bien, ¿eh? A ver cómo hacemos esto. Esta ahora mismo hace un papelón. A ver. 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10. No se muere. Entonces, tradeo aquí. ¡Toma, pizzicato! Color amarillo, que nos encanta el amarillito. Este también es como 2 veces como el de escudo divino por 2, sí. Tiene el mismo problemilla. Este por town pierdo 16 de vida. Como tenga el área me revienta, sí. Sabía a qué área me refiero, ¿no? Hago marín pese a todo. Y me olvido de la nave. Todos se relajan. Miau, 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 miau. Me quito vidas si tiene el área. Me lo voy a guardar. Ah, mira, la animación de 1 en 1. De 1 en 1 todo. No sé si es porque el server beta o lo han cambiado, pero sí, de 1 en 1 todo. De aquí también de 1 en 1. La idea es que también tengo aquí 2 taunt, entonces me da miedo que tenga fuerza de la guardia, ¿sabes? Por eso no hago este. Porque sería hacerme daño de gratis. Vale, los tratados los tiene ya súper descontados de sobra. Sargerita se ha hecho un papelón. Madre mía, ¿eso qué es, gente? Vale, menos mal que hemos tanqueado eso. Pero fíjate, si tuviera hechizo para esto, me habría matado, ¿sabes? Bueno, no, porque estaba un taunt más. Por favor, decidle que pare. Tengo miedo. Pero saco más taunts. Está bien, ¿no? Esto mete bien. Todavía no me ha salido ni Archimonde ni Kil'jaeden. Archimonde, la verdad es que viendo las cositas que... Sobre todo después del portal. Pero bueno, el portal tampoco es que sea malo per se. Y este ahora ya se queda muy fuera. Este no creo que rente llevarlo. Esto costará muy poco maná. Supongo que empiezo por aquí. ¡Anda! Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? 1, 2... Sí, ¿no? El agujero negro y ya toma por saco. Quítate un peso de encima. Supermassive Black Hole. Temazo, ¿eh? El burejo negro. Tiene el mismo sonido de la vacío abisal. Pam, pam. Y corazón de la legión. Doble robo de vida, doble escudo divino. Pero claro, este es mejor por su coste de maná, ¿no? Pero también pelea mejor el otro, por tener escudo divino a priori, ¿no? Claro, aquí ya siempre tiene el poder de héroe, pero ya están bastante triste, ¿no? Archimonde me llena la mesa. Archimonde... Tiene que ser muy tempo para que esto rente. Me está sobrando un poco aquí. Quizá más control, no sé. Efectivamente, la nave. Nave chiquita, tiro el Exodar. Y ya creo que ya hemos ganado ya. Por pesado hemos ganado básicamente, no por otra cosa. Bueno, esto tiene su S, ¿eh? ¿Y si hago un Archimonde? Venga, va. Porque puedo. Archimonde. Anda, buen bicho también. Mal bicho. Buen bicho. Ah, no ha estado mal. Lo que pasa es que tengo mucho hueco ocupado en la mesa. Vamos, que Archimonde va a ser para un mazo más tempo de demonios, ¿no? No para este deck. No le veo sentido en este deck para nada. Tirorito. Otra de estas.
Vale. Irel. Tardísimo. Una pena por él. En mi mazo yo llevo el minion que por magia súbita robas, descubre Draenei. No. Robas Draenei. Y luego aparte el spell de uno que también te pilla los Draenei. Entonces... ahí tendrías más value de Irel y todo eso. Sí, yo creo que esto también es para un mazo más tempo. Pero bueno, por ahora se queda ahí. ¡Oh! Pero no tiene para rematar, ¿no? El resto. Ojo que he excavado 2 veces, ¿eh? Se viene. Mileo, por cierto. Por 1. Se ha descontado 8 los tratados. Liadrin lo llevará en su deck. Creo que el este que venía por defecto no llevaba Liadrin. Madre mía, que se monta un bicho gigante, ¿eh? Se monta un bicho giga enorme. Pues ya ves. 17-17, se dice pronto. No lo voy a matar a este ritmo. La corona me pone un poquito triste, pero bueno. Pim pam. ¡Acepta tu miserable destino! Pizzicato. Toma pizzicato. Y como estoy construyendo una nave, doble 6 down. Este no estoy convencido de que esté bien este hechizo, es muy caro. Y... no sé. Le voy a fatigar, bueno, le he fatigado de hecho. El buen Sargerita. Eso le da Irel de nuevo, ¿verdad? O sea, viene otro 8-8 gigante. Efectivamente. Eso le sirve para tradear un gordo de esos, efectivamente. Le renta. Y luego ya, pues otra vez el taunt, otra vez gigante. Ajá. Esto es solo los enemigos, no es una igualdad como tal. ¿Lo voy a poder bajar esta vez otra vez o qué? La nave es chiquitísima. Pero bueno, tenemos provocares para aburrir. Eso es la magia. Pa, pi, pa. Pa, pore, pori, pa, pa. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13, 14. No lo bajo, ¿eh? Ahora sí. Madre mía, más pesado imposible mi deck. Es increíble, hermano. Qué pesado. Y ya estaría. Y esto pues para hacer más estadística a la ubicación, al este. ¡Oh, late el corazón! ¡Qué chulo! ¡Otro planeta que quemar! ¡Qué pesado mi deck! Aunque bueno, él tampoco se queda del todo corto. Partida larguísima, ¿eh? Media hora de partida. Casi. 25 minutos de partida. Claro, la diferencia del otro es que aunque no pueda jugar varias veces en diferentes minions, son muchas más estadísticas. Y el ser bastantes más estadísticas tiene su aquel. Lo que pasa es que está muerto en mesa, ¿no? 3 por 4, 12. Sí, letal exacto. Letal exacto. Hostia, kill de Eden, qué tocho. Nave ultra chiquita. No es BM, es que me hace gracia ver la nave ultra chiquita. Anda. Se me petó el PC. Demasiadas animaciones al mismo tiempo por BMR. Ah, vale. Ultra chiquita la nave. Mamma mía.
Se ha petado. Bueno, he ganado. Los logros están saltando. Mago elementales. Bien, este me va a dar caña desde early game. No va a ser partida tan larga posiblemente. Digo que esto está bien de mano inicial, ¿no? O sea, si no me quedo un esbirro de coste 2 para mi nave espacial, ¿qué me voy a quedar? ¿No? Le veo cierto sentido. Lo único que ahora mismo, así a simple vista, la pieza por sí sola se ve súper cutre. Pero luego cuando lanza la nave, que solo me ha podido lanzar una, ha estado bastante bien. Así es que no tengo que verlo por sí solo, sino también como que es una construcción. Dos cosos. En turno 3 puedo hacer poder de héroe. Me sano. Meterle esto también es factible, tal vez. Aunque esto lo suyo es para combar con el de magia súbita. Vale. Pero bueno. O con la legendaria de Cure. Con este, ¿no? Este con este para turno 4, si eso. Vamos a pegar esto ya. Me encanta. Me pone como nervioso, pero nervioso bien, ¿sabes? Como cuando va a ver una peli de horror. El que suene el latido cuando juegas la carta. Me parece brutal. Tengo la etiqueta... Sí, está la etiqueta de drops activados. Se ha puesto sola, además. Oh, lo ha puesto el bueno de mi moderador también. Puede ser, sí. Vale. Esto no me gusta. Y creo que me renta meterle la forma monstruosa, ¿verdad? Yo creo que aquí por el trade value me renta mucho la forma monstruosa, sí. Casi seguro. Pese a que esto está increíble, ¿eh? Hombre, puedo hacerlo a la vuelta de todos modos. Nah, pero es que esto sobrevive. A ver qué me entra por aquí. Espiral también puede que tenga sentido porque al fin y al cabo funciona con Cure. Pero bueno, yo creo que sí que esto está bien. Creo que esto tiene sentido, o sea, es una de las utilidades de esta carta, básicamente. Lo de la nave todavía se me está haciendo un poco extraño, pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco, a ver qué tal. Pero de momento se me hace demasiado raro. Es muy distinto, sé que al final es eso. Es muy nuevo todo. Ahí está mi pieza de nave. Otra de estas. Tengo la duda, tengo que verlo bien todavía. Y es que los efectos se acumulan diferentes, ¿no? ¿Varios? O sea, si juego los dos de estos sería 12 de armadura, creo yo. Eso lo tengo que ver porque todavía no lo he testeado bien. Vale, esto va a estar bien ahora. Ahora, el tema de poder de héroe no está tan mal. No sé qué hacer aquí. No sé cómo jugar bien eficiente con la curva. Supongo que robar no está del todo mal. El Exodar. Exodar aquí para nave gigante, cosicas. Esto a la vuelta estará activo con esto. Y es verdad que el primer proc de esto no es muy allá. Vamos a jugarlo. Y... no sé. Voy a pegarle. Esta de base... Vale, sí tiene sinergia con la forma monstruosa, pero a partir de ahí ya solo 2 daños. Lo suyo es una vez que lances la nave. Aunque justamente Exodar hace que la magia súbita me cueste un poco sacarla, ¿no? Pero bueno, el bicho puede sobrevivir perfectamente. Y al siguiente turno hacer la magia súbita. Además, 2 proyectiles con robo de vida. Claro, esto para un mazo que vaya muy face, todo esto del robo de vida lo aprovecho mucho. Pero aquí que va muy mesa, por ahora no tiene buena pinta. Porque la magia súbita también activa el robo de vida. Todo eso, ¿no? Te va sanando muchísimo. Nave junto a lo mejor algún estilo de nave con solo esto, sin este de último aliento. Y con mucho rollo de pain, ¿no? Y te vas sanando, no sé. Adiós a mi pieza de nave. Bueno, se añade, sin más. Pero mira, ahora mismo vendría muy bien porque la mataría a esos dos. Tradea. Pues metemos esto, ¿no? O sea, es para esto. Pero es que esta carta mola, pero es como que... Vale, ya está. Ya lo has hecho. Tradeo, ¿no? Protejo esto. Esta nave 8-9 ya. Y tiene 1 de cada. Yo creo que sí, que se acumula. Tiene sentido, ¿no? Aparecido de llamas. Eso es un peligro. Quizá debería lanzar la nave y hacer esto ya.
No sé. Vale, eso se ha descontado sin más. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Pero bueno, ¿qué es esto? XD. La derechita. Piporipom. Y tempo face. Vale. Pues ya vamos a llegar a que si Exodar, que si Sargeras. Pinta muy bien. Exodar muy probablemente es el play del próximo turno. Y con ataque, ya ves. El Exodar con ataque. Eso es lo tocho. Sí, 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 sí. Le pego ahí los proyectiles, la metralleta. 100%, 100%. Exodar se viene a la vuelta. Lo único que el Exodar ataque tiene antisinergia con la magia súbita, claro. Ese es el problemilla. Pero bueno, esos son los problemas de si tiene el rival demasiada mesa. Y aquí para matarle va a venir perfecto. El Exodar es cuando tienes nave, la lanza, o sea, no tienes que gastarte 5. Y además activa un protocolo. Hay 3 protocolos. Uno es que el daño de ataque de la nave va como proyectiles. Como misiles arcanos, como un Astalor. El otro es el doble de armadura de la vida que tiene la nave. Y luego ya está pillar todas las piezas de nuevo. Es letal, ¿verdad? No, me quedo a 1, qué pena. Me quedo a 1. ¡No! 8, 9, 10, 11. Me quedo a 2 si no tradeo. No, tradeo no. Igualmente la lanzo, ¿verdad? O sea... Sí, es por 2. Vale, lo pone que es por 2. Perfecto. Y aquí se viene el Exodar. Mi primer Exodar. ¡Yeah! Y el ataque. Paca, 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 paca. Ah, lo tira el Exodar, no este. O sea, no me aplica robo de vida a mí. ¡Oh! Me siento estafado. Ok, bueno saberlo. No aplica el robo de vida con este. Vale. No creo que importe ahora. La verdad está a 1 de vida mi rival, pero... Ok, vale. 11 proyectiles. ¿Quién te ha visto, Astalor? Mira la mesa que hay aquí. El Astalor era solo un 8-8. A ver, he tenido que hacer una buena construcción, pero... 6 de No, 6 no. ¿Cuánto de armadura es cada coso? 12. 12 de armadura de último aliento. Supernova. Y mi rival está muerto. Cuestan 1 todos los hechizos de fuego, sí. Y zambombazo de nave. ¡Yes! Tirariran, tan. Brujo, nave espacial. Mola, ¿eh? Qué tocho. Vale, vamos al lío. Dinamismo demoníaco. Esto renta... A ver, no está del todo mal, supongo, por 2 de maná. Pero bueno, ahora me da dudas, la verdad. Esto supongo que tiene sentido. Esto es un pelín caro, me lo voy a quitar. Y vamos al lío. El de descontar demonios está muy top. Vale, doble corazón de la legión. Juegas en segundo lugar, así que tienes la moneda. Úsala Mi bien. primera partida, segundo. No sé si coinear. Pero sí, la curva de este deck es un poco tal. Anda, mira, para adentro. Esto debería... No, Sargeras no, porque es titán. Los titanes no te los da. Pues puño taladro. Taladra, recto, hacia abajo. El coste todo está bien. Y esto es sombras, que viene bien para cure. O sea, no creo que sea troleada. Este sí que es un poquitín troleada y depende mucho del otro. Dios, que me encanta. Es algo tan sencillo como un latido. Pero yo me imagino, es que en mi mente es imaginarme un corazón, yo que sé, de un ente cosmológico superpoderoso que se lo arrancaron. Fue derrotado por la Legión Ardiente y entonces lo tienen vivo artificialmente con energía vil para que sea el motor de la nave de la Legión Ardiente por el cosmos persiguiendo a los Draenei. ¡Ah! Vale, esto era lo que yo quería. Entonces puedo hacer estos dos que está muy bien. O estos dos y pillo el desenlace. Creo que el desenlace ya mola bastante. También puedo hacer estos dos después, que también está muy bien. Venga, sí. Disfruta tu planeta mientras puedas. Disfruta tu planeta mientras puedas. Tiroriro, ti.
Chat, ¿me estáis spoileando del mazo del rival? Os lo perdono porque, por lo que me habéis contado, es el peor de los escenarios. Y es que es una persona sin corazón que lleva el rompenaves. No hay piedad con la gente que juega counters en un evento full de creadores de contenido. Mira, esto funciona para lo que... ¿Es el mismo? ¿Puede ser el mismo? ¿Lo testeamos? No está mal testearlo. Vamos a testearlo, venga. Por favor, que cuente. Sí, ¿no? Debería. ¡No! ¡Me siento robado! Me siento muy robado. Bueno, en fin, hemos aprendido, gente. Entonces el bufo era aquí, para poder hacer trade value. En fin. Lo he hecho aquí para que ganase, recuperase uno de vida, pero bueno. Ah, me siento muy robado, ¿eh? ¿Esto qué es? Tienen que ser diferentes, tío. Venga ya. Qué peste. Vale, el de descuento. Vale, eso se lo tradeamos súper cómodo. Y quizá la pieza se lo tradeo por la pieza que me dé curvita, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor en lugar de esto hago poder de héroe. Ah, el orbital. Entonces no lo juega porque quiere el orbital ya y descubrir 2 Draenei en lugar de 1. Que quizá más adelante le cuesta... Los orbitales te condicionan un poquito, ¿no? La curva, ese es el problema tal vez. Vale. Maná, eso se lo podemos también tradear value. Vale, este viene bien para protegerme del escudo divino. Molesta un poco. Doble vacío abisal. Pero claro, justamente quiero la pieza para el desenlace. Así es que tradeamos. Algo interesante. No demasiado interesante, la verdad. Piro, piro, po. Este se muere muy fácil. Y ahora tengo miedo por lo que me había spoileado, la verdad. De que tiene el rompe ubicaciones. Rompe naves. Además es que mata a la nave entera gorda también, ¿sabes? El letargo o la gorda. Es increíble. Voy a tapear. Y esto. Vale, cuesta 1 menos. Bastante cutre todo en general, ¿no? Nah, estos los demonios aleatorios no tienen mucho sentido en este deck, ¿eh? Las cosas como son. Este sí. Pero bueno, a puro desgaste tal vez ganamos, yo que sé. Antes lo hemos ganado a otro pala a puro desgaste. Piro pipo po. Pipore piro paro po po. El rompenaves es tanto el letargo... No, es pieza de nave y nave, pero el letargo creo que no. Mira, 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 mira. Ahí lo llevas. Destruye una nave o pieza de nave enemiga. Ah, entonces no es la nave en letargo. La nave en letargo no. Pues menos mal, hermano. Aún así la nave gorda tiene su aquel, ¿eh? La nave gorda también duele bastante. Pero vale. ¡Uy! ¿Kil'jaeden? No, no, no. Esto es para más adelante. A ver, vamos a calmarnos, que me estoy emocionando. Esto está bien. Hostia, qué gordo que es. El bufo tiene su aquel, ¿eh? ¡Premonición llameante! ¿Excavar otra vez? Pues venga. Lo único que el poder de héroe ahora mismo me gustaba la idea. Esto lo quiero aguantar, seguro. Bueno, ¿seguro? No, quizá no tan seguro. No sé. Si me ha jugado uno tempo, quizá tenga el otro en la mano. No sé. Ah, y esto quizá lo tenía que haber jugado igualmente. Lo estoy esperando para un poder de héroe, pero súper sobrevalorado. Esto tiempo quizá era mejor. ¿Cómo? ¿Cómo? 2 efectos aleatorios y el siguiente Draenei también. Embestir. Qué bien le viene el embestir. Ah, no, el embestir es por el otro bicho, vale. ¿Qué ha pillado entonces? Ha pillado esquivo. ¿Y qué más ha pillado? Hermano, aquí. ¿No me lo dice? Embestir, esquivo, viento furioso. Esquivo, viento furioso, vale. Vale. Vamos a hacer esto ya, venga. Esto me lo guardo ya para el Exodar, creo yo, ¿eh? Recto hacia abajo.
Sí, yo creo que esto ya me lo tengo que aguantar para el Exodar. O cuando él se vea forzado a gastar el otro, ¿no? No sé, cuando venga bien a tiempo, ya está, olvídate. Esto, el efecto dominó tiene buena pinta. Robar, bufando. Sí, el efecto dominó ahora mismo pinta bastante bien. Esperemos que no trade. Me conviene que no trade. Mira, aquí esto funciona. Vale. Funciona en estos dos también, perfecto. Bien, 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 curva bonita. Se viene, gente. Pim, pam, pum. Y limpio todo. Y ahora sí, dos diferentes, los dos con 2 de vida. Fantástico eso. Y esto o poder de héroe. Venga, quiero cartas de mi deck. El vacío resuena. Vale. Y ahora el próximo Draenei tiene también esquivo y viento furioso. Importante eso. Porque ha jugado el de 5 de maná. O sea, este señor lo lleva con mezcla de Draeneis. Esta va a ser la última partidita ya con este deck, ¿eh? Que quiero probar las otras naves y no me da tiempo. ¡LOL! Este va full Draenei, ¿no? Ah, que ya jugó un Draenei. ¿Qué Draenei jugó? Que chupó los efectos. O este no es Draenei. Sí lo es, ¿no? Sí. 3 Draeneis temporales aleatorios. Qué random me parece. A ver, eso para jugar Velen tiene más sentido. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Este es de chamán, ¿no? Descubre un hechizo. Claro, es de cualquier clase. De tu clase, mejor dicho. Y lo puede castear ya, entiendo. Mano Adal, basurilla. Nah, está muy triste. De hecho, se muere ya. Full tempo. Pipore, pepe. Este compa ya está muerto. Más no le han avisado. Los demonios aleatorios, tanto hate que le he echado. Y fíjate, vamos a ganar por los demonios random. No lanzo la nave. Ay, me podía haber visto Kill Jaeden. Fallo ahí, Fallo, pero bueno. En otra ocasión, supongo. Bueno, pues me ha gustado el buildeo del deck, la verdad. Le veo sentido. Le veo sentido. El agujero negro me gusta más de lo que esperaba. Sinceramente. Mirror de brujo. Se vino. Todo fuera. Quiero piezas. Quiero el que descuenta demonios sobre todo. Pues pieza. Bastantes piezas. 2 de robo de vida. No sé si coinear. Me genera muchas dudas. Me generas muchas dudas. Vale. Diría que voy a meter... Yo creo que sí. Sí, está bien. Puedo hacer esto si veo qué tal. No sé. Te daré las gracias algún día. Bueno. Bueno, no. Hoy. Oh, salió. Salió, perfecto. Para adentro, ¿no? Disfruta de tu planeta. Disfruta de tu planeta mientras puedas. Vale. Puedo hacer estos dos en turno 4. Este, habiendo jugado ya uno de robo de vida, no tiene tanto interés. Este puede servir bien con la de coste 3 con magia súbita. Premonición llameante. Pia, pa, 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 pa. ¡Increíble! Estamos jugando a las mismas cartas. Solo que yo he coineado, entonces saco un coste 2, pero claro, él va primero. Entonces está la cosa ahí. Eso me hace un poquito de daño. Ah, pues no, menos mal. Pero con esto me hace un favor tradeando. No, da igual, se lo mataba igual. Vale. Esto, el desenlace molaría, pero si no, pues nada. Supongo que tapeo. Anda, riquísimo. Madre mía, esto está descontado, no lo siguiente, ¿sabes? Disfruta tu planeta mientras puedas. Madre mía, esto está rotísimo ahora. Cuestan 2 menos cada uno. De aquí también, por cierto.
Supongo que hago esto a la vuelta. ¿Va a hacer él lo mismo? No. Aquí ya se cambia la curva. Pipopi, popi, popi. Disfruta tu planeta mientras puedas. La piedra de salud no creo que tenga muchos... Bueno, no sé qué cartas tendrá, pero... En un mazo como el mío no tiene nada de sentido. ¡Premonición llameante! ¡Premonición llameante! Esto está tocho ahora, pero me lo quiero aguantar para cuando tenga la cura esta, el legendario de sombras. Bueno, esto está ahora mismo bastante interesante. No sé si rotísimo, pero obviamente está muy bien ahora mismo. Robo de vida, provocar, escudo divino. Vale. ¡Hostia, que lanza la nave! Madre mía, gigante. ¿La mía también? No, porque es tan grande. Ha jugado 2 corazones y el módulo de último... Madre mía, pedazo de bicho. Bro, necesita un hechizo para matarme los 2 provocares gratis. Ahí está. Bueno. Hasta luego. Ahí está. Vale, pues tiro esto, supongo. Mira, cuesta 0, ¿eh? Dos de maná solo, qué chulo. Lo voy a jugar ya para intentar baitearle que lo otra vez. Esto está brutal. Solo por 2 de maná, está muy bien. Pero evidentemente me interesa intentar aguantar. Yo también tengo robo de vida. Entonces, he conseguido este que va a venir muy bien. Tiene muy buena sinergia con el robo de vida. Vale. Entonces, bueno, normalmente el que lanza la nave más grande suele estar mejor porque la hace más gorda y tal. Y ya saca más sinergias, ¿no? Esa cartita no me mola. No sé si tiene muchas cartas de hacerse daño a sí mismo, pero... Y la fractura tampoco me mola nada. Agujero negro. Titoritoritón. Es lo suyo. Es lo suyo que pegue face. Aquí saco un provocar, que no está mal. Si saca otro minion, puede que tenga que lanzar la nave. Tiene ya robo de vida. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo consigo el desenlace cómodo? Con poder de héroe. Supongo... Ah, no, que esto cuesta 5 sacarlo, calla. Tal vez así. Entonces tengo que sacar los minions sin desenlace. Tengo que matar esto ya sí o sí. ¿Puedo hacer otra cosa? Es muy arriesgado, ¿verdad? Tiro. Lanzar. Se me hace rarísimo ver eso después de tantos Velen. Y aquí pues doble de 9. 9 que se queda a 4 esto. Espérate que a lo mejor prefiero efecto dominó. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Listo! A esto sí que puedo acostumbrarme. Tenía que haber destruido la pieza primero. Se me ha olvidado. Bueno, esa novatada yo creo que todo el mundo se la va a tener que comer tarde o temprano. Forma parte de mecánicas nuevas. Todo el mundo tarde o temprano se la va a comer. Acordaos de mis palabras. Acordaos de mis palabras. Os la vaya a comer tarde o temprano esa. No, mi culito, mi culo, mi culito, mi culo. Mi culito. No. Estoy muy triste ahora mismo.
¡Ay, mi culo! Me ha dolido mucho eso. En fin. 2 huecos en mesa de letargo. Ay. Mi pecho. Mi pechazo. El Balúe. No, Dios, qué desperdicio de Balúe más grande, por favor. No. No voy a dormir. A ver, en mi defensa diré que llevo 8 horas seguidas de directo, ¿eh? 8 horas seguidas de streaming tiene su aquel. Nah, he perdido la partida y ahora lleva el iniciativa del Sargeras. Esto lo veo prácticamente imposible ya de remontar, ¿eh? Pero bueno, ¿y esa voz tan grave? ¿Y esa gravedad al hablar? Oh, goloso, ¿no? Pues ve. ¿Otra vez? Pues venga. Pium, pium. Fue la pasiva de Sexodar. Si yo normalmente en los streaming ya a las 2 horas y media, 3, estoy ya modo anciano. 8 horas. Demasiado bien estoy hoy, ¿eh? La verdad es que hoy estoy buen mood, muy chill. Hoy me he levantado con un montón de energía. Y además he disfrutado muchísimo la expansión. Yo creo que es la salida de expansión, el evento de Theory Crafting en el que mejor me lo he pasado. Os lo digo totalmente en serio, ¿eh? No sé si en parte por mi mood o porque de verdad me está gustando mucho la expansión, pero tocho. Últimamente las cosas me gusta cómo me van y eso ayuda. Vale, esa diferencia del portal ya me revienta por completo. Estos son demonios, casi todo. A ver. Quiero hacer 5 en área, pero está la cosa complicadita, ¿no? Sin desenlace. Toma ya. Esto lo puedo jugar ya. Otra vez, venga, más doncellas, chavales. Se gana a base de doncellas este game. Kil'jaeden se vino, ¿eh? Se vino Kil'jaeden, gente. ¿Kil'jaeden ya? Nah. Tus huesos serán una gran pieza de mi colección. Ne. Neta, que quemar. Bueno, oye, tampoco tan chungo, ¿eh? 4, 6, el de magia súbita por 2, porque el primero, en fin, me duele acordarme. Ay. Con robo de vida. Esto le voy a ir fatigando. Más de 7 esbirros, colega. ¡Anda! ¡No más de 7 esbirros, colega! ¡Qué graciosa! ¡Qué graciosa! Vale, colega. Aquí, ojo, a fatiga se le gana, Cuidado. Si no tiene Kil'jaeden, ¿te imaginas que remonto pese a el cagadón? Y que me saque una ventaja del portal de Sargeras, de locos. A ver, esto ha sido brutal, Vamos a ser honestos. Los demonios random me están saliendo de locos. Y fíjate, esto es que... Yo ya en el Theory solo he metido una copia. ¿Por qué me sale 2 en la imagen? Supongo que lo modifiqué luego, no lo sé. Ataque quemar. Rayo abductor con la otra socia. Venga, vamos a robarle cartas, gente. Reverberaciones. Pues venga, reverberamos. Reverberamos esto, por ejemplo. Me sobra mucho mana. ¿Hago Kil'jaeden ya?
Estoy a 0,2 segundos de hacer kill Jaeden, gente. No sé, me parece un poco troll hacer kill Jaeden, pero lo voy a hacer. Full memes. ¡Ahora es el portal de la legión! Todos los turnos +2/+2 al portal. Y voy pillando un demonio todos los turnos. No existe la fatiga. Y todos mis demonios cuestan 2 cristales menos porque he jugado 2 copias del que descuenta permanentemente. Yo no tengo fatiga, él sí. A ver, el Sexodar, quiero decir el Exodar. Y con esto me puedo quitar esto si me revienta la mesa. Pam, pam, param, pam, pam, pam. Quiere montarse otra nave, pero son de solo 2 piezas. No tiene el de magia súbita. Torito, tito. Tico, torito, terror mítico. Vacío abisal probablemente no sea más útil que ahora, sí. Así que para adentro. Puedo hacer poder de oro igual. Interesante eso. Solo demonios, el agujero negro. Porque no es vacío abisal, es agujero negro. Este por hueco, ya que resucitan. Respira por última vez. Cómo mola. La doncella. Mira que chunga. Chao. Kill Jaeden. Muy tocho, ¿eh? Hace honor a lo importantísimo que es Kill Jaeden en el lore. La verdad es que sí. La verdad es que los dos están muy bien diseñados, Kill Jaeden y Archimonde. Archimonde solo que no parece demasiado fuerte. ¿Cómo? ¿Me quedan cartas? No Pues veo eso tu nombre posible. en la lista. ¿Cómo? Creación y traeré la destrucción. Gente, no me lo puedo creer. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando ahora mismo? Ay, he hecho el orden mal. Tenía que haber hecho esto primero. Fallo mío ahí. Sí, podía haber jugado este fácil. La ruleta de la muerte, chavales. Se está viniendo la ruleta de la muerte. ¡Mamma mía! No, si llevará Kill Jaeden él también, ya veréis. Lo único que a lo mejor a Tempo no le da, pero... ¿Llevará Kill Jaeden? Yo creo que sí, ¿eh? Toda criatura se enfrenta a una elección. La codicia no conoce límites. Y si no me equivoco, Jason es de América. No lo sé. Él sabe de codicia. 10, 11, 9, 19 tengo. Vale, con esto limpio ese. Y este, fantástico. No, pero salen los taunt de aquí. ¡Ay, qué follón, gente! Tradea, tradea. Sí, sí, sí. Gracias. Ah, que no se activa en mi turno, es verdad. Me va a ganar, gente. Es increíble esto. En efecto, me van a ganar. ¡Chaosville! ¡Chaosville! Anda, que se mata, no muere el otro, el Kill Jaeden, es verdad. Se muere de una. No. Primero el misplay me reventó a tempo. Y luego ya la falta de codicia. No, gente. Madre mía, son gigantes, ¿eh? ¿Cómo? ¿Fractura hidráulica funciona? ¿What?
Eso sí que no me lo esperaba. Fractura hidráulica funciona. O sea, virtualmente es como si fuera un deck. Mi portal es bastante más grande, más 8, más 8. Está esto también, que se queda todavía vivo. Hay que matarle, ese es el drama. Entonces esto funciona, entiendo. Mira, tengo que jugarlo cortos cuanto antes. Vale, esto es muy lento. Aunque justamente me mata a los chiquitines. Me lo mata todo, sí. Nah, el misplay me cuesta la partida. Pese a que él tenga la ruleta, el misplay es lo que me cuesta el game. Si no, esto se ganaba. Diablillo violígneo. ¿Fogonazo? Yo empezaré el espectáculo. He hallado una nueva fuente de poder. Te enfrentas a un infernal. ¡Algo supremo! Esto es algo supremo. Muchas estadísticas con mis diablillos. He mileado, pero da igual, es la legión. La legión no tiene límite. Al igual que el portal. Tengo un portal en mesa al vacío abisal y otro el portal de la legión ardiente. Que también es el vacío abisal en realidad. Solo que Kil'jaeden ha concentrado todo su poder en el portal, ¿vale? Sargeras y en general la legión ardiente tienen problemas para conectar a la gran oscuridad del más allá con el vacío abisal, justamente. Si no, los señores del vacío vendrían directamente a la gran oscuridad. No pueden. Muy difícil interactuar. Lore. ¿Le mato con esta mesa? ¿Qué pensáis? Tenemos aquí una bolita de fuego. Esto quizá me da más impacto directo. Esos 4 en área. Me mata un coso. No, más provocar no. Ha hecho el orden más. Le ha perdido la puñalada. Eso da igual, sí. Hay que quemar. Ah, no, con esto no da igual. Robo de vida, magia súbita, ataca a un enemigo aleatorio. Puede ir a cabeza, gente. Puede ir a cabeza, ojo que a lo mejor tenemos letal. Vale, a ver. Pego aquí. Pego aquí. Es letal, ¿verdad que sí, gente? Si no me cago encima. Carne contra acero. Es 50-50 de letal, ¿verdad? Es 50% de letal, sí. Con esto a lo mejor no. ¿What? Un daño, qué pena. ¿A cabeza? ¡No! ¡Era cabeza! Me muero ya, gente. Es letal, me muero ya con la... No, me queda un turno justo, ¿no? El nerfeo a la ruleta. Me queda un turno, sí, me queda un turno, he ganado. Tengo demasiada mesa, ¿verdad? ¿O no? No lo sé. Son bastante gordos los bichos, sí. Y va el Perkin y se suicida, tío. Es increíble. No, 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 no. Suelta eso. Ah, sería la bebida de uno, ¿no? El agua de manantial esa o como sea. Fuente de agua. Tiene 2 taunts. Esto quizá me ayuda a pillar letal. Si no lo pillo de la otra manera. Qué locura de expansión, me encanta. Puede lanzar la nave todavía, pero como es de grande. Tiene el provocar la nave. Pero claro, los bichos de la legión quizás son más grandes. Provocar armadura. Nah, perfectamente no de pillo letal, ¿eh? Saca los 2 taunts. La nave si lo hace bien. Con que saque otro más del portal. Claro, pero él no tiene que pagar el maná honesto, es verdad. Él como no le salga un avisario. ¿Cómo? ¿Por qué no lanza la nave? Que son provocar y armadura. Esto me deniega los diablillos, pero ya está. ¿Esto es letal? Esto es letal, ¿verdad? ¡Sangre por sangre!
Qué absoluta y completa locura de partida. Despropósito absoluto de game. GG well played. Y con esto dejo el evento. Con esto se termina 8 horas probando mazos de la nueva expansión, la verdad. Mi resumen es que me ha gustado mucho, me lo he pasado increíble, la verdad. Muchas cosas nuevas, mecánicas, dinámicas diferentes. Las cartas se disfrutan un montón jugarlas. Sí, el nivel de poder está rotísimo, pero es a lo que estábamos ya acostumbrados. Y yo ya en ese sentido no me preocupa. Y además, al haber tantas cartas decentes, el deck building admite muchísimas cosas, sinceramente. Así es que brutal. Yo creo que sí, que el evento de acceso anticipado en streamers que más he disfrutado yo nunca en mi vida. Yo creo que sí. Lo cual para mí es muy alentador, ¿no? Porque después de tantos años de Hearthstone, literalmente de 10 años de Hearthstone, 10 años y 7 meses de Hearthstone. Por cierto, gente, ¿es hoy? Chavales, fue el 18 de... Ah, no, hace ya bastantes meses que me he rayado. Me creía que era octubre, no sé por qué. Que sí, que hace ya bastante tiempo que ya he cumplido el 10º aniversario de mi canal de YouTube. ¿Se me olvidó montar celebración oficial? No, sí que hice, más o menos algo. Sí. Vale, sí, me acuerdo ya. En fin, pues eso, 10 años en YouTube y mira, disfrutando como un niño del juego la verdad. Así que brutal. Naves espaciales a cascoporro, brutalísimo, me ha encantado. Pues nada más, gente, eso es todo. Terminamos por hoy, espero que hayáis disfrutado y un abrazo enorme a todos. Hasta otra. Tu mundo está condenado.